Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto nuevamente como grupo, como equipo, compartir este curso que se llama Construcción y Procesamiento de Datos Cuantitativos. Es un curso virtual de Claxo que se ofrece de nuestra parte por segundo año consecutivo. En ese sentido, les comento que nuevamente seremos los 4 docentes que estamos aquí en la pantalla, responsables de diferentes etapas de dicho curso. Me estoy refiriendo a Pablo Hein, docente de la Universidad de la República, del Departamento de Sociología, de la Universidad de la República, somos los 4. Juan Romero, también docente de la Universidad de la República, Departamento de Ciencias Sociales. José Luis Borrelli, también del Departamento de Ciencias Sociales, y quien les habla, Mauricio Tubío, también del Departamento de Ciencias Sociales. Como ustedes podrán leer y ver con mayor detenimiento, en el programa que estará puesto en el sitio virtual donde está este video, ahí podrán ver semana a semana el devenir del curso. ¿Sí? La intención y justamente el compromiso es que las clases teóricas son puestas los días jueves de cada semana, que durará el curso desde el 28 de julio hasta octubre, que es la última clase. ¿Sí? En ese sentido, los jueves estará puesta la clase con su presentación y la bibliografía correspondiente se irá habilitando clase a clase, semana a semana. Y luego, que eso lo va a comentar José Luis, justamente se prevé un espacio de su grupo o foro, en su grupo, que lo establece de antemano Claxo, ¿no? De manera de justamente de mezclar los estudiantes por país y la intención de ese foro es discutir lo dado en teórico, la bibliografía, y de manera de evacuar las dudas que se puedan tener y verlo más en detalle y desde un punto de vista práctico justamente a lo dado en teórico. El curso, como lo dije, tendrá ese formato, tendrá la bibliografía y las presentaciones semana a semana, y luego tendrá una evaluación que estará constituida en 3 etapas, que son 3, nosotros internamente le llamamos fichas, 3 fichas preestablecidas, en fechas preestablecidas, con formatos preestablecidos de carácter individual que deberán enviar a su grupo correspondiente. De esas 3 fichas saldrá un promedio final, digamos, que será la nota de aprobación o no aprobación del curso por parte del o la estudiante. Ese es un poco un formato general que podrán, repito, leer en detalle en el programa correspondiente que está colgado en esta plataforma virtual de Claxo. Por lo tanto, no es mi intención justamente ahondar más sobre la temática, sino que eso lo pueden ver en detalle en dicho programa, sobre todo habrán visto ya el video inaugural que cuando se inscribieron, justamente cuenta sobre qué versa el curso. Ahora le doy la palabra a Pablo Gen, que ahondará sobre los contenidos justamente generales de la técnica que vamos a presentar de reglamento de información. Adelante, Pablo. Bueno, buenos días o buenas tardes, eso depende o buenas noches también, porque se puede ver de noche esto de la virtualidad. Como decía Mauricio, para nosotros es un gusto estar nuevamente con ustedes y señalar un poco, introduciéndonos un poco más al curso, ¿no? ¿Por qué este curso de construcción de datos cuantitativos y la investigación por encuesta? De alguna manera, el producir información de carácter primario, como lo hace la encuesta, que tiene un fuerte carácter cuantitativo dentro de un paradigma, ¿sí? O una visión de ver el mundo en las ciencias sociales cuantitativo, de alguna manera requiere, digamos, ciertas especificidades y ciertas condiciones, y por qué no, cierto procedimiento teórico y metodológico de la construcción de la técnica. Entonces, como ustedes sabrán, la encuesta es un instrumento dentro de este paradigma que tiene sus fortalezas,
es una de las tantas miradas que hay, ¿sí?, sobre la realidad social o la construcción del dato, ¿sí?, social, pero es importante destacar que las encuestas tienen una rica y variada experiencia y una acumulación, eh, no solo en ámbitos académicos, sino también en ámbitos de mercado, de organizaciones sociales, como se le conoce con estudios aplicados, ¿verdad? Es extremadamente utilizado por todas las ciencias sociales. Es importante también decir que la encuesta no es reciente, la encuesta ya data de una historia rica y variada, digamos, una acumulación en el tiempo. Se dice que Durkheim, incluso Marx, ¿sí?, por nombrar algunos teóricos de la sociología o padres fundadores de la sociología, ya utilizaban las encuestas como método de aproximación a la realidad. Algunos dicen, para no hacer tanta historia, que también esta mirada cuantitativa de la realidad social, específicamente fue Durkheim quien introduce esa idea de cuantificar la realidad social, y es aquel que pone lo cuantitativo sobre la mesa, específicamente con el tema suicidio. No quedándonos tantos en la historia, digamos que sí importa, y ustedes la pueden leer por ahí, hay varios trabajos en la Academia Española, sobre todo en el CIS, en el Centro de Investigación Sociológica de España, ¿sí? Alvira, Fernández, hay muchos autores, Modesto Escobar, que trabajan la historia de la encuesta, que es muy interesante también de conocer, que también se reconocen sus limitaciones y sus fortalezas, ¿no? Con el avance tecnológico también hoy en día. Creemos que el hecho fundamental en esta técnica fue, por un lado, aquella idea del muestreo, ¿sí?, que nosotros vamos a desarrollar en clase, ¿sí?, por el año 1935, 1936, en una famosa elección presidencial en Estados Unidos entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, la elección de Franklin Roosevelt. Fue ahí cuando la empresa Gallup, una empresa británica, introduce por primera vez la idea de muestreo para la realización de las encuestas. Y es ahí que, con esta técnica de muestreo, esta empresa Gallup, George Gallup, nos pone, ¿sí?, o nos introduce el muestreo con bases científicas para la encuesta. Entonces, a partir de ahí, la predicción del presidente Roosevelt, cuando todos los demás que no utilizaban encuestas daban por la victoria del Partido Republicano, de ahí se introduce esta idea de encuesta más muestreo, es decir, mirar, ¿sí?, o introducir estímulos en la población, que por lo general son personas, por lo general son preguntas, más un muestreo. Es ahí a partir de 1930, 1936 que podemos datar eso. Después hay otro hito fundamental, nos guste o no nos guste, que también es propio de esta técnica, en 1950 por ahí, cuando decimos fechas es más o menos, esta idea de la triada del estructural funcionalismo, por decirlo de alguna manera, y Parson, esta idea de la introducción de la matemática a las ciencias sociales, estamos hablando no solo de Gallup con el muestreo, también estamos hablando de Lazarsfeld, que de alguna manera empieza a cuajar esta idea de la necesidad de las encuestas y la encuesta como técnica predominante en la ciencia social. Entonces, en este sentido, nos parece importante por lo menos contarle en la primera clase que la encuesta tiene su vida, la tuvo, la tiene y la tendrá, y que está siempre también, o hoy en día está siempre matizada el desarrollo y la profundización por los avances tecnológicos. Y eso también lo vamos a ver en el curso, a lo largo del curso. Entonces, este curso va a tener, como ustedes saben, 12 encuentros teóricos, más sus encuentros prácticos, y eso es digamos, el transcurso práctico del curso. Por un lado va a tener un módulo que vamos a trabajar las 2 o 3 primeras clases. Sin lugar a dudas, los módulos están muy sobrepuestos o enganchados o concatenados. El primero trabajaremos la idea de operacionalización y todo lo que es la necesaria operacionalización en las ciencias sociales, las variables, los conceptos, las dimensiones, los tipos de variables. Un segundo módulo, digamos, que ya transitamos el puente de la técnica en sí mismo, cuáles son las características, los tipos que hay,
las ventajas y las desventajas. Y un tercer módulo dedicado exclusivamente, digamos, que vienen de los otros dos, por supuesto, al tema del muestreo, al tema de la estadística, la probabilidad, y ahí diferenciamos lo que es la parte estadística del muestreo con la parte metodológica del muestreo, es decir, hay que pensar las muestras en términos metodológicos y también calcularlas en términos estadísticos. Y eso es un poco los contenidos que ustedes pueden ver, como bien dijo Mauricio, en el curso, en estos 12 encuentros teóricos, más sus encuentros prácticos. Fortalecer también, por último, ya dejo la palabra a Juan, que este curso también necesita, no solo del debate de ustedes, sino que también necesita de la lectura, ¿sí? Van a ver, como dijo Mauricio, y lo quiero remarcar, que a lo largo de los encuentros van a ver alguna bibliografía básica que hemos seleccionado, ¿sí? También hay bibliografía complementaria, y por supuesto, aquellos que quieran profundizar en algunos aspectos, eso lo vamos a ver en los prácticos, e intercambiaremos y mandaremos material ad hoc, ¿sí? Para profundizar, que siempre sucede, algunos tópicos de estos módulos, digamos, o de esta carretera que vamos a transitar, que se llama encuesta. Le dejo la palabra a Juan, para que les cuente un poquito más algunos detalles, y nos estamos viendo. Juan, nomás. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Como Pablo mencionaba, bueno, mi nombre es Juan Romero, buenas en general, y si lo ven de mañana, de noche o de tarde, buenas en general. Pablo mencionaba en más de una oportunidad el concepto de muestreo, y justamente los últimos 3 encuentros van a ser sobre la temática de muestreo. Y el muestreo es una técnica relativamente nueva, si lo ponemos en términos de cronos, no tiene más de 200 años, y su aplicación se comienza a acelerar a partir de algunos eventos que ocurren que están relacionados a la estadística. Y hay que tener en cuenta el contexto social, el contexto social en el cual se desarrolla una técnica. Las técnicas, los métodos, no son resultado de la aleatoriedad, son el resultado de eventos sociales que impactan en la ciencia. Entonces, la estadística como ciencia, podríamos decir que tiene varios miles de años, pero a partir de la revolución, de la modernidad y de la revolución industrial, se comienzan a acelerar los procesos matemáticos estadísticos para el conocimiento en función de esa revolución social llamada modernidad, especialmente en Europa Occidental. Entonces, ustedes vean, por ejemplo, una técnica estadística como es los análisis de regresión, tienen sus fundamentos a principios del siglo XVIII, en 2 grandes escuelas, la escuela francesa y la escuela anglosajona, pero están supeditados a intereses diferentes. Uno al interés de la sustentabilidad del Imperio Británico, y otra para conocer los procesos de cosecha y de cultivo, y de siembra, perdón, de cosecha de siembra y cosecha, para alimentar a la población francesa y evitar a la República naciente episodios como los que se habían vivido hacía 30, 40 años atrás. Entonces se encarga a especialistas para que desarrollen técnicas para suplir o dar respuesta a esas necesidades. Entonces, lo que vamos a ver en la primera parte del curso, en el primer encuentro, van a ser los fundamentos sobre los cuales nosotros podemos decir que con 450 casos podemos hacer hablar a más de 100.000, que muchas veces llama la atención, ¿no? La gente dice, salió el dato de la encuesta, pero a mí no me encuestaron, ¿no? Entonces, bueno, entender la representatividad que implica, y la representatividad va ligado con los conceptos de república. Imagínense ustedes que los matemáticos, los estadísticos de la época del feudalismo o de la monarquía no se planteaban el tema de la representatividad, porque no éramos todos iguales ante la ley. No era lo mismo nacer siervo que nacer dentro de la corte. Bueno, ustedes dirán, bueno, en el capitalismo tampoco están así. Bueno, es verdad, podemos decir que no somos todos iguales, pero existen conceptos que nos garantizan un tratamiento
que no es el mismo que hace 400 años atrás. Entonces, a lo que vamos es que la representatividad es un concepto fundamental. El segundo de los conceptos que vamos a ver en el primer encuentro es la aleatoriedad. Entonces son principios, diríamos, que tienen su fundamento teórico y que nos posibilitan luego llevarlo a la práctica y comprender cómo operan, y eso luego nos da a nosotros el fundamento para decir, bueno, yo con 400 casos puedo hacer, inferir sobre una población de más de 100.000 personas, o más de 10.000 personas. El segundo encuentro vamos a trabajar sobre las diferentes técnicas que podemos trabajar en el muestreo, de acuerdo al tipo de encuesta y de acuerdo al tipo de problema. Entonces vamos a ver no menos de 8 o 9 técnicas. Y ahí lo vamos a dividir en dos grandes poblaciones, las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. Todas son válidas, todas son legítimas, pero va a estar en función del problema al cual voy a enfrentar y pretendo resolver, y el tipo de encuesta que voy a desarrollar. Entonces, veamos las herramientas y luego ustedes tendrán que definir con cuál de ellas van a trabajar en función de la problemática que quieren desarrollar. Y finalmente, los últimos encuentros, el último encuentro va a ser sobre efectivamente entrar más en la praxis, que es determinar el tamaño de muestra. Y para determinar el tamaño de muestra hay no menos de 6 o 7 variables que necesitamos tener información para poder decidir cuál es el tamaño de muestra más adecuado, nuevamente, al problema que tengo, a los recursos con que cuento, al tiempo para dar respuesta a ese problema, etcétera, etcétera. Lo que sí nos tiene que quedar claro que para una buena muestra es tener, es muy importante tener información. El mayor y mejor conocimiento de un universo y de un problema nos ayuda a tener una mayor y mejor muestra. Entonces, diríamos que esos son los pasos que vamos a ir compartiendo, y como decía Pablo, es muy importante la lectura, porque si en el primer encuentro no se tienen claro algunos conceptos, después más adelante no se van a entender los procedimientos que se llevan a cabo. Y la participación de ustedes es fundamental en términos de las lecturas, en términos de las preguntas, del intercambio que vamos a poder establecer en los prácticos, los cuales José va a profundizar cómo se va a trabajar con el tema de los prácticos. Y bueno, la bibliografía ustedes la van a contar en semana a semana, a medida que se van a ir abriendo los encuentros. La van a contar absolutamente tanto la obligatoria como la complementaria en la plataforma virtual. Y bueno, nosotros quedamos a disposición de sus consultas, de sus dudas, cuando tengamos las instancias de justamente los prácticos. Así que, bueno, le doy la palabra a José para que él profundice cómo va a ser el trabajo en prácticos. Un gusto poder tener nuevamente este encuentro con ustedes, y quedamos a disposición. José. Bueno, en primer lugar, me adhiero a todos los saludos de los compañeros y quería darle la bienvenida a todas y a todos. Quería charlar un poquito de cómo va a ser el funcionamiento del seminario. Como ya han podido ver, van a contar de clases teóricas que van a ser colgadas semana a semana, y van a haber 3 instancias prácticas. ¿Ah? Primero hay que aclarar que desde Claxo van a ser divididos en subgrupos, de los cuales cada uno va a permanecer en cada uno de esos subgrupos, cada estudiante va a permanecer dentro de esos subgrupos, y ese subgrupo va a tener un apoyo de un docente a cargo del mismo. Se colgarán esos trabajos, van a ser en total 3 trabajos, esas consignas, y se va a abrir un foro de trabajo en cada subgrupo donde se van a evacuar dudas, no solo de lo que es el trabajo de la consigna, sino también despejar cualquier duda que haya surgido en cuanto a los teóricos, o alguna otra situación que valga la pena poner a colación.
Remarcarles también algo que es fundamental, es que cada consigna y sobre todo cada teórico va a tener su propia bibliografía, como decían los compañeros. De hecho, esta primera clase ya tiene su bibliografía propia, así que ya los convidamos a que vayan leyendo y siguiendo para empezar el curso. Y eso es fundamental también para después responder a las consignas, ¿no? No sobre todo basarse en lecturas para responder las consignas, sino para seguir el curso. Y sobre todo, lo que está bueno es cuando utilizamos el foro de manera adecuada, cuando, por ejemplo, empezamos a debatir entre nosotros qué cuestiones podrían ir por un lado o por el otro, y tratar de que entre todos vamos tomando el rumbo. Bueno, creo que más o menos queda claro. Las dudas que vayan surgiendo, ya les digo, cada docente a cargo de cada subgrupo las va a ir evacuando. Y bueno, dentro de todo va a ser un gustazo volver a estar con ustedes en esta edición nueva del seminario. Y bueno, los esperamos y las esperamos para llevar adelante el mismo. Hola, yo quiero agregar una cosita pequeña para ya ir marcando un poco la cancha. Este encuentro de hoy, que es el primer encuentro, ya tiene bibliografía, ¿sí? Es importante que ustedes ya accedan a esta bibliografía. Hay 3 textos, uno de Hernández, que debate un poco entre el paradigma cuantitativo y cualitativo. A nosotros hoy nos tocó esto como técnica, digamos, no es la única en las ciencias sociales, sí, tal vez una de las fundamentales, nos guste o no nos guste, y ahí Hernández desarrolla muy bien la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Otro texto muy ameno, muy fácil de leer, es el de Sea d'Ancona, que hace un poco una historia, un raconto de lo que es esta técnica al interior de las ciencias sociales, que está muy lindo. Y ahora un poco más, el último, el de Néstor Cohen, que tiene un carácter, a mi gusto, un poco más profundo, digamos, en esta temática, digamos, en estos territorios, que habla un poco de la necesidad del dato y del diseño en la investigación social cuantitativa o la investigación por encuesta. Entonces los invitamos también a ya leer estos 3 textos, o al menos recorrerlos, porque de alguna manera ya van haciendo la base para. Y como en todo curso, ¿sí? Como en todo curso, si se acompaña con una lectura, ¿sí? Por lo menos acompañarla, una lectura de los textos, es bastante más ameno, bastante más llevadero, y sin lugar a dudas tiene sus frutos, ¿sí? Al final del curso. Entonces sería bueno desde ya, por lo menos, comenzar esta mirada. Perdón que me metí así intempestivamente, pero quería remarcar la necesidad de leer en estos cursos. Mauricio. Gracias, Pablo, Juan y José. Sí, la recomendación es esa, de manera de que justamente de que se vayan poniendo los prácticos y teóricos sucesivamente. Acompañar la bibliografía es buena cosa, y les permite llevar acompasadamente el curso y así generando digamos, conocimiento. Y justamente remarcar lo que dice Pablo, dentro de las técnicas de procesamiento de datos y relevamiento de datos cuantitativos, no elegimos la encuesta al azar, sino que es justamente una técnica por excelencia utilizada por las ciencias sociales, ¿sí? Que ha sido en cierta forma muchas veces trastocada o mal usada, y por eso justamente la intención de este seminario es ponerla en conocimiento de ustedes y debatir entre todos y todas en ese sentido. Bueno, estamos a disposición como equipo. Como dijo José, cada estudiante o estudiante va a tener su referente de su grupo, y ahí es un espacio habilitado para evacuar dudas respecto a los propios teóricos o prácticos. Y por lo tanto, digamos, es el vínculo, conexión con nosotros. Por supuesto que verán que tiene otros foros, este campo virtual, como
como tienen el resto de los cursos, y nuevamente estamos a las órdenes por esa vía, y esperamos que aprovechen y puedan justamente avanzar y disfrutar de este curso. Muchas gracias y nos estamos viendo de acá en más. Hasta luego.